Hasbro es una compañía a la que le rugen las tripas, que desde sus inicios a la fecha ha exprimido los moldes de sus figuras como limón de taquería. No que en México sin hambre, Claudia, mira este hijo de perra. Con el afán de inflarse los bolsillos y generar la mayor cantidad de ganancias con el menor costo de inversión. Esta práctica la ha llevado a cabo desde el nacimiento de los Transformers, con personajes como Prowl, que comparte molde con Bluestreak, Ratchet, que es una versión médica y blanca, privilegiada de Ironhide, y Starscream, cuyo molde y diseño animado fue sobreexplotado tanto por la línea de juguetes como en la caricatura para la creación de personajes como Thundercracker, Skywarp, Thrust, Dirge, Ramjet, Acid Storm, Doppelganger de Starscream, Comité de Bienvenida de Decepticon, Seeker genérico número 2, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que en el video de hoy hablaremos de los moldes de figuras que Hasbro ha sobreexplotado con el tiempo, pero para no perdernos en el extendido historial de la compañía es que me limitaré a hablar de los moldes de Transformers War for Cybertron Siege. En el 10º lugar tenemos al Autobot Prowl, que para Transformers Siege recibió el molde de un carro cibertroniano con demasiadas similitudes a una patrulla terrestre. Definitivamente la creatividad abandonó a los diseñadores ese día. Naturalmente, el molde de Prowl fue reutilizado para crear a Smokescreen y a Bluestreak, quienes poseían un modo alterno extraterrestre tan poco creíble como el de Prowl, y sorpresivamente ese molde fue usado para traer a Barricade a la misma línea de Siege, quien en pocos años sería repintado para la creación del Sparkless Bot, de la sublínea exclusiva de Netflix. Por último y para sorpresa de muchos coleccionistas, el molde de Prowl Siege volvió a salir al mercado en este año 2025 por medio de la plataforma de Hasbro Pulse. Como aclaración, he de señalar que a pesar de las similitudes, el molde de Prowl de Earthrise es uno completamente nuevo y su única semejanza con el de Siege es la ingeniería para la transformación. Quien ocupa el 9º lugar es el líder de los Autobots, Optimus Prime, que como es costumbre para cada línea de juguetes, recibió un molde nuevo para Siege, el cual sería repintado para la sublínea del 35 aniversario, esta vez con colores más caricaturescos. Más tarde, Hasbro repintaría a Optimus en su clon malvado, Nemesis Prime, que salió para la sublínea de Netflix, y Takara también lanzaría su propia versión para el mercado japonés. Aunque ambas figuras representaban al mismo personaje, estamos hablando de dos juguetes diferentes, pues el esquema de colores y los accesorios eran sustancialmente diferentes entre sí. En el 2021, Takara usaría este molde para su sublínea de Premium Finish, y el único cambio a comparación de las versiones anteriores serían los colores, que estarían más apegados a la animación de Transformers Siege. Más tarde, Hasbro modificó extensivamente el molde de Optimus para crear su versión de Earthrise, que sorprendentemente también utiliza partes del Optimus Prime Studio Series 32, pero dado a que las modificaciones son tan vastas, es que es considerado como un molde diferente, además de que la versión de Earthrise fue tan sobreexplotada que no me alcanzaría este video para abarcar todos los usos que se le dieron, así que si te interesa conocer los moldes más utilizados de Earthrise, no olvides hacérmelo saber en la caja de comentarios. A partir de este puesto es que Hasbro decidió sobreexplotar sus figuras de manera descarada, tanto que estamos hablando de moldes que a la fecha es posible ver en los estantes de las jugueterías y tiendas en línea, y seguramente estamos frente a moldes que seguirán siendo usados en el futuro sin discreción. Para Transformers Siege, Hound fue uno de los afortunados que recibió una figura nueva. En aquel entonces parecía que el molde sería de uso exclusivo de él, puesto que son pocos los personajes que comparten similitudes físicas con Hound. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que Hasbro demostrara su capacidad de sobreexplotar moldes, y es que repintó a Hound para su versión exclusiva de Netflix. Para Generation Selects sería repintado como Hotshot, que era un homenaje a su versión de Cybertron Defense. En el 2023, este molde sería usado para Orion Pax, quien vendría en un paquete doble junto al senador Shockwave, de quien hablaremos a detalle más adelante. Para Transformers Legacy, el molde sería usado en el Junction mercenario cambiabandos Detritus. En el 2024, el molde volvería a ser usado en el mismo Hound, pero ligeramente remoldeado para tener un aspecto más apegado a la serie animada de los 80s. Y en el 2025 volvería otra vez en un paquete doble, esta vez encarnando al Autobot Iron Fist, que por temas legales fue renombrado como Physitron. Y de acuerdo a Jet Prime, experto en filtrar listados de figuras futuras, este molde volverá a ser usado en el 2026 para un Hound de Studio Series 86. En el 2019, Ultra Magnus recibió un molde nuevo para Transformers Siege, que no tardó
tardó nada en ser utilizado para el Optimus del universo de Cybertron, y realmente no tardaron nada, porque fue lanzado en ese mismo año para la segunda oleada de figuras. Para la sublínea de Netflix, Ultra Magnus salió en un esquema de colores que representaban sus últimos momentos en la serie animada, porque Hasbro tiene un extraño fetiche con vender personajes muertos. En el 2021, Takara lanzaría a Ultra Magnus para su línea Premium Finish, que básicamente tenía un esquema de colores más apegado a la animación, y para Kingdom, Hasbro modificaría el molde para que tuviera un aspecto terrestre. Esta versión sería reutilizada para Ultra Magnus del universo de Shattered Glass. Y como si se tratara de una discusión de ver quién es el dueño original del molde, Takara lanzaría un Optimus Prime utilizando el robot interno de Ultra Magnus, esta vez desechando la armadura y cambiándola por una base antigravitacional, sea lo que sea eso. Por último, el molde fue utilizado para encarnar a Nova Prime, personaje originario del universo de los cómics de IDW, y si no fuera porque Hasbro lanzó un molde completamente nuevo para Ultra Magnus en Studio Series 86, quizás hoy en día seguiría usando el molde de Siege. Mirage, el Autobot Fórmula 1 que podía proyectar hologramas en la serie original, recibió una serie de repintados y remoldeados que homenajeaban esta habilidad. Para Siege, salió como parte de la línea regular de figuras, y poco tiempo después salió en una versión translúcida llamada Holo Mirage. Para la sublínea de Netflix salió como un Decepticon, que de acuerdo a la ficción, se trataba de un camuflaje de infiltración. Para la línea de Kingdom, Mirage fue remoldeado para tener un aspecto terrestre apegado a la serie original. Esta figura fue lanzada en un paquete doble junto al Maximal Grimlock. Tiempo después fue empleado para crear al Autobot Leadfoot del universo de Generación 2, y para la sublínea de Velocitron de Transformers Legacy, el molde fue usado para la Decepticon Crusher, y fue devuelto a Mirage en un esquema horrible de colores al estilo de Generación 2. Por último, en este año 2025, la Decepticon Crusher fue lanzada de nueva cuenta para la línea de Age of the Primes, y aunque Hasbro no ha declarado nada al respecto, es posible que en un futuro se atreva a sacar a Mirage terrestre en un empaque individual. Soundwave debutó en el 2019 para la línea de Siege como un ladrillo volador. Sí, un ladrillo flotante con dos protuberancias a los lados, que rápidamente fue utilizado por Hasbro para la creación de su gemelo malvado, Sound Blaster, que era una versión sin derechos y con un pecho más prominente que Soundwave. Sound Blaster fue lanzado para la sublínea del 35 aniversario de Transformers. 2 años después, Takara lanzaría su versión del personaje, que a diferencia del de Hasbro tendría el logo de los mercenarios en su pecho en vez del Decepticon. En el 2020, Hasbro entendería que Soundwave no tenía razones para convertirse en un ladrillo flotante, y por ello lo remoldeó en su clásica casetera. Lamentablemente, por temas de una pésima distribución, logística y un maldito encierro que estaba azotando el mundo entero, esta versión de Soundwave se hizo sumamente cotizada y costosa, pero si te sirve de consuelo, hay reportes de que esa versión se empieza a fotodegradar con el paso del tiempo. En el 2022, para Legacy, Hasbro tuvo la genial idea de volver a sacar a Soundwave para esa línea de juguetes. Desafortunadamente, tuvo el desacierto de utilizar la versión de Siege, sí, esa que se convierte en el infame ladrillo volador. Más tarde sacaría su versión casetera, que lamentablemente vino para Shattered Glass, y digo lamentable porque esa versión, al igual que la de Netflix, se hace amarilla con el paso del tiempo. En años recientes, tanto Hasbro y Takara han recapacitado sobre el modo alterno y los materiales de Soundwave, por lo que su versión casetera volvió a salir al mercado. Para Takara salió en el paquete de Dramatic Capture Series, y para Hasbro como parte de la línea de Transformers Legacy United. En total, el molde de Soundwave ha sido utilizado 8 veces, pero se presume que puedan ser más, porque según las filtraciones parece que Hasbro lo va a volver a sacar para Studio Series 86. En el cuarto lugar tenemos a Ironhide, que como es costumbre fue usado por Hasbro para la creación del médico Ratchet para la línea de Siege. Después fue repintado en Crosshairs y más adelante en el Armidious Drone, que apareció un par de segundos en la serie animada de Earthrise de Netflix. Para Earthrise, Ironhide fue modificado en su versión terrestre, que al igual que su contraparte
parte de Siege fue usado para crear al Ratchet de generación 1 y al alter ego malvado de este en Shattered Glass, y poco después en el Autobot DK2 Guard, que es un tributo a la figura original de Diaclone que sería usada por Hasbro para crear al Ironhide de generación 1. El último uso de este molde fue en el Auto Trooper del universo de Transformers Animated, que sería exclusivo del paquete Troop Builder de Transformers Legacy. En total, el molde de Ironhide fue usado 9 veces desde su creación en el 2019, pero siendo Hasbro la compañía hambriada que es, podría volver a usarlo en el futuro. En los primeros lugares de este top se encuentran los moldes cuyo uso ya no son demasiados, sino excesivos e insanos, pues todos ellos han sido empleados en más de 10 ocasiones. Quien se lleva al tercer lugar no podía ser otro que el mismo líder de los Decepticons, Megatron, cuyo molde de Siege fue usado cuando menos 12 veces, y lo peor es que ni siquiera fue empleado para representar a otros personajes de la franquicia, como el olvidado ArcForce, por ejemplo, sino que este molde fue de uso exclusivo para Megatron. Su primer uso fue para la línea de Siege, seguido fue repintado para la línea del 35 aniversario. Casi de inmediato fue usado en 2 ocasiones para la sublínea de Netflix. Primero fue vendido junto a unos Battle Masters y después al lado del Predacon Excalibur. En Generation Select salió como Combat Megatron con colores de camuflaje antártico, porque a Megatron le encantan los climas helados. Para Earthrise, el molde fue modificado para que tuviera un aspecto terrestre, nada parecido al modo alterno original del personaje, que de inmediato fue repintado en su esquema de colores de generación 2. Para la línea Premium Finish, Takara usó el molde cibertroniano del personaje, pero con colores más apegados a la serie animada de Netflix. Para Shattered Glass, al molde se le otorgaron una vasta cantidad de accesorios para que pudiera transformarse en un jet cibertroniano. En Legacy, Megatron fue modificado para que tuviera el aspecto de minero como en los cómics de IDW y fue vendido junto al senador Ratbat. En el 2024, Takara lanzó el paquete de Dramatic Series Capture, que incluía a Soundwave, Shockwave y a Megatron Earthrise, con un esquema de colores más fiel a la animación de los 80s. Y por último, el molde fue usado para Megatron Gladiador, que venía en un paquete doble junto a Optimus Prime. En el segundo puesto, y para sorpresa de nadie, se encuentra el traicionero de Starscream, que para la línea de Siege se le otorgó un molde que podía transformarse en un Tetrajet, tal cual apareció en el primer capítulo de la serie de los 80s. Rápidamente Hasbro exprimió el molde para crear a Thundercracker y a Skywarp. Poco después saldría el paquete de los Rainmakers, que incluía a Acid Storm, Ion Storm y a Nova Storm. Todos los anteriores formarían parte de la línea de Siege. Para la sublínea de Netflix, el molde fue usado para el Decepticon Hotlink, quien es bastante parecido a Skywarp, y para el Sparkless Seeker, porque Hasbro no podía desaprovechar la oportunidad para vender a un robot muerto otra vez. Takara, por otro lado, usó el molde para su línea de Premium Finish para atraer a un Starscream con un esquema de colores más apegado a la serie animada de Netflix. Para Generation Selects, el molde se usó para el Decepticon Redwing, y para Shattered Glass, y para sorpresa de nadie, se usó en el Starscream de ese universo. Por último, para la línea de Legacy, el molde de Starscream se usó 2 veces más. El primero fue en el Decepticon Nacelle y el segundo en el Senador Shockwave, que a diferencia de todos los anteriores fue remoldeado considerablemente para dejar de lucir como un Seeker. Con un uso de 13 ocasiones es que el molde de Starscream Siege se queda en el segundo lugar, y habiendo tantos Seekers en la historia de la franquicia, no me sorprendería que el día de mañana lo vuelvan a exprimir. Quizás en este punto te encuentras un poco confundido, más que nada porque Starscream y sus correspondientes figuras es uno de los favoritos de Hasbro y Takara para exprimir hasta el hartazgo, pero te sorprenderás aún más al saber que el puesto número 1 fue mucho más explotado y usado, y lo curioso es que estamos hablando del molde de un personaje que raras veces es así de usado. Para Siege, Sideswipe recibió una figura con más similitudes terrestres que cibertronianas, y Hasbro no vaciló ni por un momento para explotarlo. En la misma línea de Siege, el molde de Sideswipe fue usado para crear al médico paranoico Red Alert, y Sideswipe en sus colores de generación 2. Para la sublínea de Netflix, Sideswipe y Red Alert volvieron a salir con un
esquema de colores más apegado a la serie animada. Del mismo modo sacaron al Autobot Deep Cover. Para Generation Selects, el molde fue usado en el Autobot Tiger Track y de nueva cuenta en Deep Cover, pero esta vez con un esquema de colores invertido al que previamente había salido. Para la línea de Kingdom, el molde de Sideswipe fue modificado para que tuviera un aspecto más apegado al clásico vehículo en el que se convertía en la generación 1. Y en la misma línea también salió Red Alert Terrestre. Para Transformers Legacy, el molde fue utilizado para Clampdown, de la sublínea de juguetes de Velocitron, y de nueva cuenta para Sideswipe, pero con un esquema de colores tan chillón que podría causar una irritación grave a la vista. Para Shattered Glass, el molde fue usado en Sideswipe, que fue vendido en un paquete junto al Minicon Whisper y al Autobot Rodimus. Para la línea de colaboraciones, el molde fue extremadamente modificado para dar vida al Autobot Gigawatt, que podía transformarse en el DeLorean de Volver al Futuro. Y por último y no menos importante, el molde fue usado en el Decepticon Wheeljack del universo de Transformers Armada. Con un uso total de 15 veces, es que el molde de Sideswipe se queda con el primer lugar de los moldes más utilizados de Transformers Siege, pero dado a que Hasbro le encanta repintar y remoldear figuras, es posible que sigamos viendo alguno de estos moldes como parte de líneas de juguetes futuras. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo, darle me gusta o comentarlo. Este es The Benson y me despido. Hasta la próxima.